En México hay alrededor de 123.5 millones de habitantes y como sabemos, este país se divide en 32 estados entre los que se puede desplazar libremente. Lo que caracteriza a los mexicanos es que son alegres, hospitalarios y auténticos, pues tienen un compromiso con sus raíces y su cultura, el cual se basa no solo en haber nacido en su tierra, sino en la fortaleza y el respeto, pero sobre todo en la pasión al gritar que viva México. Si eres de México, yo te pregunto, ¿qué tanto de tu México lindo y querido sabes? A continuación te mostraremos 10 datos de cultura general que todo buen mexicano debería de saber. Si quieres conocer cuáles son, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? Comencemos. 1. ¿Cuál es el nombre correcto? Aunque la mayoría de la gente se refiere a la nación simplemente como México, su nombre real es Estados Unidos Mexicanos, pues originalmente los españoles comenzaron a llamar a la región México, creyendo que significaba la tierra de los mexicas en el idioma azteca. ¿Lo sabías? 2. Lenguas. México representa una amplia gama de culturas diversas y un sinfín de lenguas. De más de los 123 millones de mexicanos, 7 millones hablan 69 lenguas diferentes y que son reconocidas oficialmente por el gobierno mexicano. Entre ellas se encuentra el náhuatl, el maya yucateco, mixteco, zapoteco, otomí, totonaco, entre otras. ¿Conoces a alguien que aún hable alguna de estas lenguas? 3. Flora y fauna. Sin duda, México está considerado un país megadiverso por la gran cantidad de especies de flora y fauna que habitan en sus suelos, ya que se estima que en todo el país existen más de 200.000 especies diferentes, lo que significa que en México habita cerca del 10% de la biodiversidad mundial. Pero por otro lado, existen 26.000 especies diferentes de flora que se encuentran en bosques, selvas, volcanes, desiertos, lagos y regiones marinas. Todos ellos con una vegetación característica única en México. ¿Ves por qué somos tan ricos? 4. Pirámides. Cuando escuchamos hablar de las pirámides más grandes del mundo, la mayoría de la gente piensa inmediatamente en Egipto, debido a las enormes pirámides de Giza. Sin embargo, México es el hogar de una serie de ruinas antiguas, incluidas las dos pirámides más grandes del mundo, la pirámide de Quetzalcóatl y la pirámide del Sol en Teotihuacán, ambas cerca de la Ciudad de México. ¿Qué te parece? 5. Exportaciones. ¿Sabías que México es el mayor exportador a nivel mundial de aguacate, tomate, papaya, guayaba, mango, cerveza, tequila, chocolate y café? Incluso en los últimos meses la importación de aguacate ha dejado más ganancias netas al país que las exportaciones petroleras. En cuanto a las tecnologías, es el primer exportador de pantallas planas en el mundo y por otro lado el cuarto exportador de vehículos a nivel mundial. 6. Herbolaria. Gracias a la biodiversidad que hay en México se cuenta con una de las floras más ricas del planeta y con eso ha permitido el desarrollo de la medicina herbolaria, pues sin duda México ocupa el segundo lugar en el mundo con más conocimientos en herbolaria y plantas medicinales. 7. Patrimonios naturales. México es el país número 1 en América Latina con 34 sitios declarados Patrimonio Mundial Natural. Entre ellos destaca el Centro Histórico de México, Centro Histórico de Oaxaca y la ciudad prehispánica de Teotihuacán. Estos son solo algunos de los lugares más populares que puedes visitar. ¿Has visitado alguno? 8. Museos. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo, pues existen en la capital un total de 170 museos y 43 galerías. Las más populares son el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Antropología, Templo Mayor, Museo del Palacio de Bellas Artes, entre muchos otros más. 9. Turismo. Todo mexicano debe de sentirse feliz porque puede recorrer toda la República Mexicana a través de sus 111 hermosos pueblos mágicos, con gran riqueza cultural e histórica envueltos en belleza y colores. Es por ello que el 80% de los turistas extranjeros quedan enamorados de México, de las playas, de la cultura, zonas arqueológicas, música, comida, arte y por supuesto de la forma de vivir, que según datos oficiales estos turistas regresan en menos de 5 años. 10. Envejecimiento. En México hay 31.4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De ahí la importancia de que inspires y seas ejemplo de quienes son la esperanza del futuro, aunque posiblemente tú que estás viendo este video también entres en esta estadística. Sin embargo, el envejecimiento de la población en México es uno de los retos más importantes que enfrentará el país durante la primera mitad de este siglo, pues en poco tiempo la población en edades avanzadas aumentará respecto a otros grupos de edad, es decir, habrá muchísimas más personas de la tercera edad que jóvenes
millones. ¿Qué opinas de este dato? Así que si eres mexicano debes de sentirte orgulloso por la riqueza cultural y patrimonios históricos que ofrecieron los ancestros, pues México es un maravilloso lugar para vivir y disfrutar. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido, y si es de tu agrado te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.